Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Richard y hoy les hablaremos sobre el documental que toda la humanidad debería conocer, el origen de la dinastía Rothschild. Esto lo vamos a hacer en distintas partes, de una forma amigable, de una forma sencilla, pero sin dejar escapar ningún dato importante, con el fin de que te familiarices con el tema, que sigas investigando y además que te des cuenta por qué de muchas cosas en nuestra historia contemporánea. Y comenzamos. Todo empezó con un hombre, Moses Amschel Bauer. Era un prestamista alemán, propietario de una empresa de contabilidad y finanzas. Hasta ahora todo normal, pero un dato curioso: él coloca una estrella en su casa o en sus puestos de trabajo, una estrella muy famosa, un símbolo que más adelante hablaremos con detalle porque es muy importante para esta historia. Es importante mencionar que esta familia viene de judíos askenazí, y hay que definir este término. Son los judíos que se establecieron en Europa Central, desarrollando su propia cultura, religión e idioma. En fin, este señor, Moses Amschel Bauer, tiene un hijo que nace en 1743, que tiene por nombre Mayer Amschel Bauer. Mayer trabaja en un banco de la familia Oppenheimer en Hannover, Alemania. Era muy hábil en los negocios y supo relacionarse con gente muy importante de la época, entre ellos el general Van Storch, personaje importante para la conexión entre Mayer y la realeza. Van Storch formaba parte de la corte del príncipe Guillermo, el cual facilitó a Mayer en entrarle con sus negocios exitosos y comenzó a venderle piedras preciosas, baratijas, del cual muchísima gente había perdido debido a los préstamos que el señor Mayer les había hecho, unos préstamos con intereses impagables, y así hizo su fortuna. Pero el señor Mayer se da cuenta de que es mejor prestarle a la realeza o a los gobiernos que a las personas. ¿Por qué? Porque al él prestarle a la realeza o a los gobiernos, tendría asegurado el pago, ya que independientemente de que ellos quieran pagar o no, eso lo paga la gente, el pueblo. No sé si tienen un paralelismo con nuestra era moderna. La banca financiera internacional le presta dinero a los estados con intereses impagables. ¿Por qué? Porque la garantía es la población a través de los impuestos y de la explotación de sus recursos. La garantía eres tú. En 1755 muere el padre de Mayer, Moses Mayer. Él regresa a Frankfurt a encargarse de los negocios de su padre y aplica también la que aplicó su padre: colocar la estrella en los negocios, y lo coloca con un escudo rojo, y allí es donde él cambia su nombre a Rothschild, porque Rothschild en alemán significa escudo rojo. Y aquí es necesario detenerse ya en la interpretación o el porqué de la simbología para el éxito de sus negocios y la dominación del mundo. Esta estrella es un símbolo muy usado durante varias civilizaciones de manera ocultista. Siguiendo el rastro, nos encontramos desde la antigua Babilonia, pasando por el Taná, el Antiguo Testamento, y lo encontramos en Amos 5:26, y dice: antes bien llevabas el tabernáculo de vuestro dios Moloch. Y Kyun es un dios relacionado con Saturno, y curiosamente ese mismo hexagrama que se encuentra en la estrella
es el mismo que está en el polo norte de Saturno. Saturno, un dios adorado desde aquellos tiempos. Y sigue: ídolos de vuestra estrella, de vuestros dioses que os hiciste. En este pasaje bíblico el profeta Amos le reclama al pueblo porque ellos adoraban a esos dioses, a Moloch, a Queen y a los dioses de la estrella. Y es que seguramente esos fanáticos religiosos seguro van a decir que es la estrella de David. Los reto a que lo encuentren en la Biblia, que se saquen la Biblia debajo del brazo, busquen en todas sus páginas y díganme por qué dicen que es la estrella de David. No es la estrella de David, es la estrella de esos dioses. También está relacionado, ya que es un triángulo apuntando hacia arriba y otro hacia abajo, está relacionado con el ocultismo. Eso que dicen que lo que es arriba es abajo. Irónicamente, existen pinturas de Jesús con este símbolo. También lo encontramos en Baphomet y una que otra satánica contemporánea. Curiosamente, está en la bandera de los llamados hijos o escogidos del dios Yahvé. Aunque para ser justo, en realidad fue un símbolo que adoptó un movimiento político llamado sionista. Ese movimiento político que se ha escudado en los religiosos con el fin de que cuando reciban un señalamiento simplemente dirán antisemita. También está relacionado con el número de la bestia, el 666. Tiene 6 puntas, 6 ángulos y 6 lados. Igualmente lo podemos encontrar en el gorro de el Papa. El Papa representando con ese gorro al dios Dagón, o el dios de los filisteos. En fin, es el dios de este mundo, el dios gobernador de la tierra, que domina la tierra. Es el símbolo de esos que dominan el sistema financiero internacional. Por lo tanto, dominan el mundo entero. Pero vamos más allá. Yo he visto esa estrella en sitios aquí en Latinoamérica. Veamos, sí, en iglesias evangélicas. En su púlpito, un púlpito que ellos consideran muy sagrado, tienen la estrella de estos dioses del ocultismo, de Moloch, de Saturno, de Queen, de Ranfán. Eso es lo que representa esa estrella, y ustedes las tienen allí donde ustedes dicen que ese púlpito es sagrado. No sé, me llega el versículo que dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. En fin, seguimos. Mayer Rothschild, porque ahora tenemos que llamarlo ya Rothschild, se acaba de cambiar el nombre, le da una misión a un hombre llamado Adam Weishaupt, un criptojudío askenazi. Le pide que redacte un documento basado en el Talmud, que si me pongo a hablar del Talmud me bajarían este video debido a las atrocidades que enseña ese libro entre comillas sagrado de los judíos, y se autodenominan los Illuminati. Pues sí, ese término que ha sido relacionado con muchas teorías de conspiración, y de hecho usted busca en los conceptos de esto y en la inteligencia y artificial, porque es artificial, de inteligente no tiene nada, dice y lo relaciona con teorías de conspiración. Claro, cómo no, esos tibios todo el tiempo tratando de darle un matiz ridículo a lo que es real, a lo que está escrito y a lo que es historia, porque esto es real y está escrito. Y así se funda el 1 de mayo de 1771 los Iluminados de Baviera. Y como el símbolo no puede faltar, tenemos de símbolo a este búho, que yo lo he visto en alguna parte, junto con la estrella.
Seguramente son casualidades. En fin, crearon esta organización secreta supuestamente con el fin de acabar con la influencia religiosa en la sociedad y los abusos del Estado para esa época. Y ya teniendo en cuenta las bases de esta organización secreta, esperemos a la segunda parte y vamos a descubrir cómo se lograron infiltrar en la masonería, en los estados, en la educación y en todos los ámbitos de nuestra vida, desde ese entonces hasta ahora. Adam funda el 1 de mayo de 1776 la Orden de los Iluminados. Y aquí voy a mencionarle algunos de los propósitos basados tanto en los judíos Ashkenazi, en su Talmud y de parte de Adam Weishaupt, en la influencia jesuita que pudo tener este personaje en esta orden. Entre sus propósitos está dividir al Goyim, lo que ellos llaman a los no judíos o a los gentiles. Pero ¿de qué forma o con qué herramientas? A través de la política, a través de lo social y lo religioso, provocando entre los gentiles o entre los Goyim peleas y conflictos armados que a su vez serían financiados por ellos mismos, a los dos bandos. No sé si tienes algún tipo de déjà vu, pero no es la actualidad. Te estoy hablando de los escritos de aquel año de 1776. Y aquí quiero comentarte o decirte alguna reflexión. Si tú ves que en el mundo, entre los actores que tú puedes ver, ¿quieres saber quién está detrás del telón? Sigamos viendo este documental, que esto se pone muy interesante. En 1776, esta orden de los Iluminados se infiltra en la orden de la masonería, la Orden Continental de Francia, una orden que 3 años antes había sido fundada. También es necesario detenerse en este punto, ya que muchas personas que no manejan el tema o no se han interesado en investigar suelen relacionar a los Illuminati con la masonería. No es lo mismo, ya que la masonería fue infiltrada por esta orden de los Iluminados apoyados por Mayer Rothschild. Y entonces esta orden continental pasa a llamarse la Orden del Gran Oriente. Y curiosamente aquí tenemos sus símbolos fundacionales, que dice libertad, igualdad y fraternidad. Eso lo he visto en alguna parte, sí, años después en la Revolución Francesa. Pero seguimos. Esta Orden de los Iluminados, digamos que recluta a 2.000 seguidores, los hombres más influyentes, más inteligentes de la época, los más letrados, los que son más destacados en el mundo de la ciencia, de la industria, de las finanzas. Para eso había muchísimo dinero de Mayer Rothschild, digamos, para comprar cualquier talento humano disponible para entonces. Y estos mismos miembros son los encargados de infiltrar a las demás logias de la masonería en Europa. Y ya infiltrada todas las logias de Europa por esta orden de los Iluminados, comienza el juego. Comienzan a utilizar el dinero y el soborno para obtener el control de los hombres en todos los niveles. Y una vez que hayan caído en ese soborno, tanto el dinero como lo otro, son sometidos a servidumbre, a cumplir las órdenes que se le emanen, siempre bajo la amenaza de una ruina financiera o el escarnio público. No sé si tienes otro déjà vu.
Otra de las directrices de esta orden es vincularse en los colegios y universidades, crear una generación de líderes que lleven la idea de un gobierno mundial, y para esto comenzaron las becas en las universidades, escoger a esos estudiantes relevantes para tomar el control de los mismos, porque esos mismos son los que van a ir a infiltrarse a los gobiernos del mundo como, entre comillas, expertos y asesores de los gobiernos. Y sí, son los mismos que están detrás del telón. Esos mismos infiltrados de aquella época están en esta época en los mismos niveles, en los mismos cargos. Son los que no conocemos, son los que no identificamos, porque así es que han logrado perdurar a través de estos siglos. Para aquella época también lograron tomar el control de la prensa, que era lo que existía como medio de comunicación. Quisiera saber a quiénes sirven los dueños de todos los medios de comunicación en la actualidad. En este punto creo que ya sabes la respuesta. Siguiendo con el orden cronológico, hay escrito de Adam Whitehouse en 1784, donde dice que la Revolución Francesa debería comenzar por los libros publicados por Robespierre, donde habla de fraternidad, igualdad y libertad. ¿Se acuerdan de lo que le mencioné anteriormente? Y otro escrito elaborado por su mano derecha, Xavier Sack, donde él lo envía con un mensajero de Frankfurt a París. Y la historia dice que al mensajero en el camino le cayó un rayo y las autoridades bávaras revisaron el documento, y los historiadores dicen que la orden de los iluminados no quedaba bien parado en ese documento. Hablaba de cómo debía ser la Revolución Francesa, entre otras cosas que por internet no la vas a encontrar, pero fue tan detallado que las autoridades bávaras se preocuparon y comunicaron a todos los gobiernos de Europa sobre el peligro que esta orden representaba para los reinos y los gobiernos de Europa. Pero ¿saben qué? Les mencioné que en el primer video Rothschild les había prestado o le estaba comenzando a prestar dinero a los reyes y a los gobiernos para así tener el control de ellos. Y entonces la amenaza que las autoridades de Baviera dieron a esos gobiernos no fue tomada en cuenta, porque ya estaba influenciada ya por Rothschild a través de sus préstamos. Y sí, llegó 1789 con la llamada Revolución Francesa. Y es que, destruida su monarquía, se establecen nuevas leyes a favor de él, de los banqueros. Y así es como en pocos años da su primer golpe y se abre las puertas en Europa. Luego de la Revolución Francesa en 1789, en 1790, Mayer Rothschild dice esa frase famosa que quiero que le prestes mucha atención, porque tiene que ver hasta nuestros tiempos. La frase dice así: permítanme controlar el dinero de una nación y no tendré que preocuparme de quién emite las leyes. Rothschild quería dar un paso más adelante, porque hasta ese entonces él financiaba a los gobiernos, pero él quería emitir su moneda. Y en 1791 elige un país para eso. ¿A través de quién? De uno de sus agentes que hemos mencionado anteriormente, un hombre llamado Alexander Hamilton, que era asesor de George Washington. El trabajo previo estaba dando frutos. Sí, ese país era Estados Unidos de Norteamérica, que hasta el día de hoy la dinastía Rothschild emite la moneda
de ese país tan poderoso en el mundo, que es la famosa Reserva Federal, que ni es reserva ni es federal. Los dueños son los Rothschild y por lo tanto los dueños de ese país, y todo aquel que ha tenido la osadía de terminar con este sistema financiero implantado por los Rothschild ha terminado de la misma forma. Pero eso lo veremos en otras partes de este documental, así que no te lo puedes perder. Y así que el Senado de Estados Unidos otorgó una concesión para que la dinastía Rothschild o la familia Rothschild emita su moneda y se crea el First Bank of the United States, el primer banco de Estados Unidos con sede en Filadelfia. Por otra parte, es importante mencionar que durante todo este tiempo que hemos estado estudiando los sucesos, nace el relevo de esta dinastía. Mayer, su primer hijo, en 1774, nace Salomón Mayer Rothschild. En 1777 nace Nathan Mayer Rothschild. En 1788 nace Coleman Mayer Rothschild. En 1792 Jacobs Mayer Rothschild y en 1796 Amschel Mayer Rothschild. Es importante destacar que desde aquella época ya se venía denunciando a estas sociedades secretas. Primero fue el gobierno de Baviera que alertó a los países de Europa contra el peligro inminente de esta orden. Luego, en 1798, el físico y matemático masón John Robinson, quien a su vez fue en 1783 elegido como el primer secretario general de la Royal Society de Edimburgo. Menciono esto porque es importante, ya que no era cualquier persona, era un académico de gran influencia de esa época. Y luego de que Adam Weishaupt, que fue el creador del Acta de los Illuminati, lo invitó para plantearle sus planes, John Robinson se negó y publica un libro llamado Las pruebas de una conspiración contra todas las religiones y los gobiernos de Europa, llevada a cabo por los masones, Illuminatis y las sociedades de lectura. Menciono esto porque seguramente al pie de estos videos esta plataforma colocará una nota diciendo o explicando que la dinastía Rothschild es o da pie para teorías de conspiración. También van a colocarle un gorrito de aluminio a John Robinson, importantísimo académico de su época, perteneciente incluso a una logia de la masonería importantísimo del rito escocés. Esas personas sabían de lo que estaban hablando y lo que se venía, y de eso fue testigo el siglo XIX. Y es que ese mismo año, en 1798, Mayer Rothschild envía a uno de sus hijos, Nathan Mayer Rothschild, para que se establezca en Inglaterra, y con el dinero de su padre Mayer se afianza en una casa bancaria en Londres. Otro de sus tentáculos fue su otro hijo, Salomón Rothschild, que en el año de 1810 se va a Viena y se establece en Viena con un banco. Y llega el año de 1811. ¿Se acuerdan que en el anterior video los Estados Unidos le habían dado una concesión a los Rothschild para que imprimieran su moneda? Bueno, esa concesión era de 20 años y en el año de 1811 se le vence esa concesión. El Congreso norteamericano de ese año vota en contra de esa concesión. Lo que no sabían es que las consecuencias traería miles
de muertes en una guerra impulsada desde Londres por Nathan Mayer Rothschild. Nathan Mayer Rothschild lo que declara a continuación de enterarse de la negación del Congreso de los Estados Unidos para esa concesión, lo que declara te pondrá los pelos de punta, porque ya va tomando forma lo que son capaces de hacer estos psicópatas con tal de tener el control del mundo. Nathan declara: o bien la solicitud de renovación de la carta se concede, o los Estados Unidos se encontrará envuelta en una guerra desastrosa. Y el próximo año, en 1812, Estados Unidos entra en una guerra con Inglaterra impulsada por la influencia de Rothschild a el imperio inglés, que cabe destacar que también cumple con uno de los puntos de la carta o del acta de la creación de esa orden Illuminati, que decía que hay que mantener los conflictos para financiar ambos bandos. Y efectivamente Nathan Mayer Rothschild financia tanto el bando de los Estados Unidos como el bando de los británicos. Y como yo siempre digo, si Satanás existe, no creo que se atreva a tanto. Y claro está, luego de esa desastrosa guerra donde deja miles y miles de muertos de ambos bandos, y hago énfasis, y permítanme hacer un paréntesis en esto, hago énfasis en esto porque tienes que entender que estas personas, que son las mismas que aún dominan el mundo, no les importa las vidas humanas, no les importa el sufrimiento, con tal de que se logren sus objetivos. Y en fin, Estados Unidos entra en una crisis financiera por la guerra, y no solamente aprueban la concesión, sino que crean un segundo banco de los Estados Unidos, donde los dueños, por supuesto, son los Rothschild. ¿Se acuerdan que les mencioné que en 1810 Salomon Rothschild va a Viena? Bueno, en 1814 se crea el primer congreso donde los Rothschild proponen algo que te sonará el día de hoy: un gobierno mundial. Y sí, eso que hoy llaman conspiranoicos, teóricos de la conspiración, a las personas que denuncian estos planes o estos propósitos de implantar un gobierno mundial, existe desde 1814. 2 siglos han pasado y estos psicópatas no han dejado el plan, se lo han pasado de generación en generación. Y este fue su primer intento, donde Europa, debido al endeudamiento que tenía con los Rothschild, estaba de acuerdo. Y llegamos a nuestro primer héroe de este documental, porque el zar de Rusia, Alejandro I, fue quien se opuso a la implementación de un gobierno mundial. Ese reino fue uno de los pocos que no había caído en el juego de la banca internacional de los Rothschild. Y aquí es donde te diré la información que las universidades no te van a enseñar, y que te diré con todas las letras para que no queden dudas, porque la verdad tiene que ser dicha. Nathan Rothschild, cuando se entera de que el zar de Rusia fue el culpable de que no se estableciera el gobierno mundial en 1814, juró, y cito, que algún día él o sus descendientes destruirían a toda la familia del zar Alejandro I o sus descendientes.
Y aunque más adelante en otros videos te contaré con más detalle, es necesario que me adelante 100 años en la historia, porque esta dinastía son los mismos que crean la revolución bolchevique en Rusia, y lo que pasó fue el cumplimiento horroroso de esa amenaza de Nathan Rothschild. Mientras todo esto sucedía en Europa, es necesario mencionar que Jacob Mayer Rothschild, también otro de los hijos de Mayer Rothschild, se establece en Francia. Dato importante para la próxima historia. Y es que las primeras décadas del siglo XIX no se pueden dejar de mencionar las guerras napoleónicas del Imperio francés, que tuvo su fin en 1815 con la batalla de Waterloo, donde se enfrentaron el Imperio Británico y Francia al mando del emperador Napoleón. Conflicto armado financiado por el bando de los británicos, ya sabemos, por Nathan Rothschild. Y por supuesto que el bando francés también tenía que tener alguien que lo financiara. Y ese alguien, recuerda que anteriormente te mencioné que Jacob Mayer Rothschild se establece en Francia y asume el financiamiento de la guerra por parte del bando francés. Y es en esta batalla donde Francia pierde ante el Imperio Británico, donde tenemos la historia, que no sé si reír o llorar. Cuando finaliza la batalla de Waterloo, donde los vencedores son los británicos, Nathan Mayer Rothschild desde Londres ya tenía un mensajero especial en el mismo campo de batalla, y su misión era informar el resultado de la batalla antes, en Londres, antes que todos. Por supuesto, esa información era exclusiva para él. Y ciertamente este mensajero llega apenas 24 horas antes, con la información de que los británicos habían ganado la batalla. Esa información Nathan Rothschild la obtuvo apenas 24 horas antes de que Londres se enterara de la victoria. Y a continuación, Nathan Rothschild, con esta información, ordena a todos sus trabajadores de la Bolsa de Londres que vendieran todos sus bonos con el fin de hacer creer a los demás corredores de bolsa que el Imperio Británico había perdido en Waterloo. En consecuencia, los otros corredores de bolsa entran en pánico y comienzan a vender sus bonos a muy bajo precio. Y sí, adivinen quién compró todos los bonos a bajo precio: Nathan Mayer Rothschild. De esa manera se adueña del sistema financiero del Imperio Británico. Tanto así que en ese mismo año declara, y atención lo que declara, y cito:
no importa qué marioneta se corone sobre el trono de Inglaterra para gobernar el imperio de donde no se pone el sol, el hombre que controle el suministro de dinero de Gran Bretaña controla el imperio británico y yo controlo el suministro de la moneda inglesa. Y la verdad, como le dije anteriormente, no sé si reír o llorar con estos personajes que son tan buenos para lo malo y malos para lo bueno. En fin, seguimos. En 1821, Karl Mayer Rothschild fue enviado por Mayer Rothschild a Nápoles, porque allí se establecería con un sistema bancario para el Vaticano. Y es que también tenían que hacerse cargo de las operaciones financieras de la religión de aquella época. Y en 1823, los Rothschild se hacen cargo de todo lo que tenga que ver con las finanzas de la Iglesia Católica en todo el mundo. Y en esto, amigos míos, vayan sacando sus propias conclusiones, porque seguramente habrán escuchado que la institución del Vaticano apoyó una que otra guerra. Ya saben por qué. Y finalizamos esta parte mencionando a un escritor británico que estoy seguro que esto no lo vas a ver en los documentales de The History Channel, y mucho menos lo que menciona a continuación. Se trata de Sir Walter Scott, que en el año de 1827 publica un libro que se trata de la vida de Napoleón Bonaparte, y en su segundo volumen afirma que la Revolución Francesa fue planeada por los Illuminati y financiada por los Rothschild. Y sí, preguntémosle al señor Wikipedia y sus seguidores, que todos se lo creen, si este Sir Walter Scott es merecedor del título de teórico de la conspiración. Llegamos al año de 1832, donde el presidente norteamericano Andrew Jackson, sí, ese mismo que encontramos en el billete de $20, Andrew Jackson tenía una particularidad y un lema que decía Jackson y ningún banco. Se refería a que los bancos estaban controlados por los Rothschild, y comienza un cambio de sacar los fondos públicos de los bancos de los Rothschild a bancos demócratas. En consecuencia, los Rothschild contraen la oferta monetaria para crear una depresión financiera, y el presidente Jackson declara, y cito: ustedes son una cueva de víboras y ladrones, y por el Dios eterno los voy a expulsar. Y por supuesto, esto traía sus consecuencias. En el año de 1835, el presidente Andrew Jackson es víctima de un atentado. Le disparan, pero fallan. Jackson declara que él sabía que los Rothschild eran los responsables, y en 1836 logra expulsar a los Rothschild del Banco Central de los Estados Unidos. Más tarde, en el año de 1841, John Tyler, presidente norteamericano, vetó la ley para renovar la concesión que siempre daba el Congreso de los Estados Unidos, esa concesión que siempre obtenían los Rothschild para tener el control de los bancos norteamericanos. Y así termina momentáneamente el control de los Rothschild sobre los bancos en Estados Unidos. Llegamos al año de 1861 y Estados Unidos en plena guerra civil. El presidente de aquel entonces era
Abraham Lincoln. Lincoln necesitaba financiar la guerra y se acerca a los bancos de Nueva York para obtener préstamos. Pero estos préstamos eran con intereses muy altos y Lincoln se le ocurre una jugada, nada más y nada menos que emitir su propia moneda. Ahora te pregunto, ¿te imaginas algún presidente en la actualidad tomando ese tipo de decisiones? Terminaría irremediablemente como terminó Abraham Lincoln, con una bala en la cabeza. En 1862, con esta jugada de Lincoln, The Times de Londres publica que esa astucia de imprimir su propia moneda sin costo alguno podría pagar sus deudas y todas las riquezas del mundo irían al país del norte. Por lo tanto, ese gobierno debe desaparecer o destruirá a las monarquías del mundo. En 1865, Lincoln declara al Congreso, y cito: tengo dos enemigos, el ejército del sur frente a mí y a las instituciones financieras detrás. De los dos, el de atrás es mi mayor enemigo. Y efectivamente, ese mismo año, Lincoln es... Y en este punto te pregunto, ¿sufría Lincoln de paranoia? ¿Era un teórico de la conspiración? Te ruego que saques tus propias conclusiones, porque estos detalles no los vas a encontrar en ningún documental tibio que los creadores de contenido obtienen de Wikipedia y de algún que otro documental de The History Channel. Y continuamos. En 1881, el presidente John Garfield investiga a los Rothschild y declara: quien controla la moneda del país domina todo. ¿Te gustaría saber qué le trajo como consecuencia estas investigaciones y esta declaración? En este punto, tú, que has visto mis videos, ya sabes la respuesta. Pero además de eso, sabes también quiénes son los responsables. Lo increíble de esta historia es que no te cuentan esta parte, sino que cuentan que fue una persona desilusionada, que él le había ofrecido un cargo y a la final no se lo dio. Increíble. Y ya para esa fecha habían 3 presidentes, 2. Uno se salvó del atentado y, como siempre digo, hay que decirlo con todas las letras, tenían un enemigo en común: los Rothschild. Mira qué casualidades. En el año de 1891, el líder laborista del Partido Británico emite unas declaraciones que quiero, por favor, que la visualices el día de hoy, porque es igual que la hayas dicho en el año de 1891 o que las digas el día de hoy. No hay ninguna diferencia. Y cito: estos tipos de chupasangre fomentaron las guerras de Estado que nunca se debieron haber peleado. Cada vez que hay problemas en Europa, que haya rumores de guerra y la mente de los hombres se angustien, puedes estar seguro que una nariz ganchuda está detrás. Seguro que algún Rothschild se encuentra cerca del lugar de la calamidad. Y hasta aquí, queridos amigos, esta parte del documental ha sido un verdadero placer. No puedes dejar de ver los próximos, donde hablaremos de los conflictos del Medio Oriente, conflictos
existentes hasta el día de hoy. Como les mencioné en el anterior video, hoy hablaremos de ese conflicto, donde también tenemos de protagonista a la dinastía Rothschild. Pongan a un lado por un momento las Biblias, las profecías y toda la información que se le ha dado estos últimos meses por los medios de comunicación, porque es aquí donde se origina el conflicto actual. Dispersen todo el humo que le han hecho para que ustedes no vean la raíz de este conflicto, porque su misión es simplemente dividirlos en opiniones tanto políticas como religiosas, nublarles la mente con 1 millón de información, con el fin de que no se conozca la verdad. Año de 1895. Edmond Rothschild visita Palestina. Y sí, comienza la desgracia hasta el día de hoy que estás viendo este video. Edmond Rothschild promueve los fondos para que se establezcan las primeras colonias judías en Palestina. Pero desde ya le digo que no es con el fin de cumplir las profecías del Taná, sino para lograr lo que le faltaba a la dinastía: tener su propio país, su propio estado y sus propias fuerzas armadas, y establecer una puerta comercial para el oriente. Los Rothschild contactan con Theodor Herzl, otro judío askenazí sionista, y él es el encargado de realizar el primer congreso sionista. Y aquí un dato curioso: lo querían hacer en Múnich, Alemania, pero los propios judíos ortodoxos de esa ciudad lo impidieron. Y es que los propios judíos, los verdaderos seguidores del Tanat, alegan que no se puede establecer un estado para su pueblo sin antes llegar su Mesías. Voces que son silenciadas hasta el día de hoy. Este congreso se realizó en el año de 1897, pero tuvo que hacerse en Basilea, Suiza, y de manera clandestina. Y claro, el principal punto: establecer un estado judío. Y es aquí donde asumen el símbolo de la estrella que les hablé en el primer video. Y permítanme por favor detenerme en este punto, porque ya va siendo hora de que las religiones occidentales como las cristianas dejen de ondear esta estrella de Ramfán en sus iglesias o en sus púlpitos que supuestamente son sagrados. Esta estrella viene de Babilonia, las asume estos judíos askenazí, y los Rothschild las asume en su escudo, y es por eso que ahora se encuentra en esta bandera de este país, porque ese país es de los Rothschild. Y esta estrella esotérica vinculada a dioses antiguos ha tomado por sorpresa a la humanidad o a los incautos religiosos. En el año de 1901, los judíos en los asentamientos de Edmond Rothschild, el cual cabe mencionar que representaban solo el 1% de la población en Palestina. En fin, los judíos mandan una carta a Edmond Rothschild diciéndole: si ustedes quieren guardar el asentamiento judío, saquen sus manos de aquí y permítannos corregir nosotros mismos lo que tengamos que corregir. Es decir, los mismos judíos que Edmond Rothschild estableció con los asentamientos le estaban pidiendo a los Rothschild que sacaran sus manos y sus pretensiones, porque ellos ya sabían los planes siniestros de esta dinastía. Edmond Rothschild se enoja y declara: yo creé el asentamiento, por lo tanto ningún hombre
tiene el derecho a interferir en mis planes. Por estos años pasan muchísimas cosas, pero te las contaré en el próximo video. Mientras tanto, quiero centrarme en este conflicto Israel y Palestina. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, conflicto que involucra a las potencias en un bloque: Alemania, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, Bulgaria e Italia, y por otra parte, Francia, Reino Unido y Rusia. Para el año de 1916, Alemania estaba ganando claramente la guerra y ofrece o pacta un armisticio con Gran Bretaña. Mientras tanto, en Estados Unidos, el presidente norteamericano Wilson quería alejar a su país de esa guerra, e incluso la opinión pública norteamericana tampoco quería ir a esa guerra, situación que los Rothschild no se pueden permitir, porque entre más sangre, más dinero. Louis Blonder, un juez de la Suprema Corte en Estados Unidos, era un agente Rothschild y envía una delegación de judíos sionistas a Gran Bretaña, ofreciendo a los británicos que Estados Unidos ingresaría a la guerra con la condición que si ganaban, les diesen la tierra de Palestina a los Rothschild. Y es aquí cuando los medios de comunicación norteamericanos cambian la versión y se ponen en contra de Alemania. Por supuesto, ya medios de comunicación comprados por la dinastía, igual que hicieron en la Segunda Guerra Mundial con los japoneses y en nuestros tiempos con los musulmanes. Introducir ese veneno para llevar a las masas, a las mentes y a las opiniones a la guerra justificada. Y mientras esto pasa, los Rothschild quieren una constancia escrita del cumplimiento de la promesa de los británicos de entregar Palestina, y así me hacen el trabajo más fácil de mostrar pruebas. Y en 1917 redactan la Declaración Balfour, documento escrito por el ministro de Relaciones Exteriores británico Arthur Balfour y dirigida nada más y nada menos que al barón Walter Rothschild. Y aquí su primera parte, y cito: el gobierno de su majestad contempla con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de ese objetivo. Y ya casi cuando finalizaba la guerra, porque Alemania estaba pactando un armisticio con los británicos, Estados Unidos entra en la guerra y se siguen perdiendo millones y millones de vidas, nada más porque esta dinastía quería la tierra de Palestina para formar un estado, un movimiento político que secuestró a la religión judía como escudo, porque según la religión judía, estas tierras están destinadas para ellos. A finales de 1918 termina la Primera Guerra Mundial y Alemania es vencida, y los alemanes se sienten profundamente traicionados por los judíos, porque fue el único país en Europa que los acogió después de que el Imperio Ruso les hiciera una persecución por un golpe de Estado donde estaban involucrados muchos judíos. En 1919 se realiza el famoso Tratado de Versalles, donde a Alemania le acarrean todos los gastos de la guerra y llevan a una ruina profunda a esa nación. Y es curioso mencionar que el anfitrión del Tratado de Versalles era
Edmond Rothschild. Y es así como en el año de 1822 el Imperio Británico asume el control de Palestina y arrastra hasta en ocasiones a la fuerza a los judíos en Europa, que en muchos casos estaban muy tranquilos, ya establecido en otras naciones. Y es que los mismos que llevan estos planes infundaron el antisemitismo en Europa para así darle un canal de escape a los judíos en Europa e irse a Israel. Objetivo que se cumple en su totalidad después de la Segunda Guerra Mundial, donde se establece ya el Estado de Israel. Año muy importante, 1913. Esta organización judía sionista realiza una de sus mejores jugadas. Jacob Schiff, un importante banquero, agente de la dinastía, promueve en el estado la creación de la ADL, Liga Antidifamación, organismo que funciona hasta el día de hoy, sobre todo en los Estados Unidos. ¿Te has preguntado, por ejemplo, por qué casi todos los artistas, cantantes, actores, políticos en ese país dicen ser judíos? Pues precisamente al recibir cualquier tipo de señalamiento, crítica o denuncia, automáticamente la ADL se encarga de difamar y poner en el escarnio público a toda aquella persona que lo haga. Básicamente, de estas personas o de esta comunidad no se puede hablar, ni denunciar, ni criticar, porque de manera automática se sacan debajo de la manga el término por excelencia de los lerdos que no poseen argumentos ni la tolerancia para digerir cualquier crítica que se le haga, el término antisemita. Así que ya sabes, cuando tengas alguna opinión en las redes sociales denunciando a esta dinastía, a esta comunidad, al genocidio cruel y descarado que está cometiendo este Estado sionista, este país de los Rothschild, prepárate, porque más de un descuidado y distraído te llamará con ese término por excelencia. Pero ya tú sabes de dónde proviene. Y como te lo he mencionado antes detalladamente, simplemente es un escudo. Este movimiento político sionista cobardemente se escuda en una religión. Este mismo año, 1913, se crea el tercer banco de Estados Unidos, lo que actualmente podemos llamar, en fin, la Reserva Federal, empresa privada, encargada de emitir nada más y nada menos que la moneda norteamericana, el dólar. Vayan sacando cuenta del poder y control que esta familia
tiene sobre el mundo entero. Año de 1930. Necesitan controlar todos los bancos del mundo. Crean el BPI, el primer banco mundial, el banco central de los bancos centrales. Sí, seguramente que en tu país hay un banco central. Bueno, depende de este banco creado en 1930. Su sede, Basilea, Suiza. Y en este punto me voy a volver a meter con los documentales de The History Channel y de los creadores de contenidos tibios que no son capaces o de buscar la verdad o esconderla. No sé qué es peor. Y es que seguro en muchas ocasiones te entretienen diciendo que Suiza es el único país que ningún ejército ha podido invadir debido a las montañas o lo difícil que puede ser por su posición geográfica, su relieve o su clima, en fin. Pues no, amigo, quitémosle los colores a esta historia. Ese país nunca fue invadido ni lo será, porque desde allí, precisamente, se encargan de financiar los dos bandos de cualquier guerra. Año de 1935 se crea una versión del billete de $1. Excelente oportunidad para crear su dios. Y por supuesto habrá que saturar esta moneda de su simbología oscura y pagana. Más o menos te lo mencioné en el primer video. Sobre esto hay mucha información, pero repasemos con calma y desde cero, porque estas personas lo que sí tienen es la astucia, o lo que yo siempre digo, tan buenos para lo malo. Conocen bien nuestros procesos cognitivos y usan esa vieja técnica de mostrarte la verdad en la cara para que así no las puedas ver. Porque nosotros, que somos personas normales, que no tenemos ese tipo de obsesión de control de la humanidad, es difícil digerir que sí existen personas con un nivel de poder y de maldad que pueden cambiar el rumbo de la humanidad a base de sangre, de guerras, de estafas, usuras y todo lo que tengan a la mano y su control. Y es por eso que nos cuesta tanto ver las realidades así la pongan en nuestra cara. ¿Te acuerdas en el primer video en qué año se creó la Orden de los Iluminados? Sí, 1776, la misma que tiene en la base la pirámide. La pirámide, al mismo tiempo símbolo por excelencia de estas órdenes secretas, está compuesta por 72 ladrillos. La cábala maneja 72 sonidos o frecuencias que al emitirlas nos conecta con Dios. ¿Pero con cuál Dios? Sí, ese Dios del ojo, que es una deidad ya que está separada de la pirámide. ¿Te has preguntado cuál es ese Dios? ¿Es el mismo en el que tú crees? Comencemos a cuestionar. Anuit Coeptis significa ha favorecido nuestra empresa, o en otras palabras, ha dado el visto bueno a nuestra empresa. Es decir, el Dios, el ojo que todo lo ve, favorece su emprendimiento. ¿Cuál emprendimiento o cuál misión? Sencillo, lo que está allá abajo. Nuevo orden de las eras. ¿Te suena? O nuevo orden mundial. Sí, ese emprendimiento que primero intentaron hacer en 1814 en el Congreso de Viena, luego de la Primera Guerra Mundial con la Liga de las Naciones, y ya te contaré el tercer intento, que fue la vencida. Por supuesto, no podía faltar la estrella Rothschild, la estrella de uno de sus dioses, Ranfan.
el búho escondidito, que en algunas sociedades secretas representa al dios Moloch, y rematan con una frase para confundirlos más: en Dios confiamos. Con toda esta información, ¿aún crees que es en el mismo Dios que tú crees? Y seguimos. Año de 1945. Termina la Segunda Guerra Mundial. Se crea en un edificio de Nueva York donado por los Rockefellers, un apéndice de los Rothschild, la Organización de Naciones Unidas, ONU. Tercer intento de gobernar el mundo entero a través de organizaciones supranacionales, que si no te has dado cuenta, están por encima en decisiones importantes sobre tu estado o gobierno. Es decir, no hay país que pueda tomar decisiones a nivel de educación, alimento, salud y todo lo que tenga que ver con las finanzas, sin estar sujeto a esta instancia internacional. El sueño cumplido ya está tomando forma de esos psicópatas que, como ya son dueños de todo, ahora sus almas vacías anhelan el control. Un poco para retomar el conflicto Israel y Palestina, recuerden que en el anterior video les mencioné que en el año de 1922 los británicos asumen el control de ese territorio, arrastrando a los judíos en Europa hacia Israel. Luego de crear la ONU, los británicos ceden el control de ese territorio a esta organización internacional, dominado por los Rothschild y todos los grupos que controlan el sistema financiero internacional. Por supuesto, esta organización internacional apoyaría a este Estado Rothschild y se declara el Estado de Israel en el año de 1948, pasando por encima a los judíos, verdaderos seguidores de la Torá, que comunicaron que estaban en contra de establecer un Estado judío. Y en fin, sea de donde seas, estés donde estés, estas organizaciones son las que realmente dominan cada aspecto de tu vida. Controla lo que comes, controlan lo que te enseñan en la educación, imponen medidas sanitarias que, a mi parecer y para ser muy decentes, las determino de dudosa reputación. Lo demás es humo: política, religiones, ideologías, tendencias. Entiendo que todos pertenecemos a este sistema, pero por lo menos sé consciente en lo que estás, porque tienes que estar atento en sus próximas jugadas. Estos años que están por venir serán determinantes, porque ellos definitivamente van a llevar en su máxima expresión su gobierno mundial. Me despido, ha sido un verdadero placer y, como siempre digo, cuestiona, investiga y analiza. Mi nombre es Richard y ya sabes, sigue al Conejo Blanco.